9 de la mañana, 43 minutos. Voces del Poder junto a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, y Pablo Matamoros, grabando ahí el Tras Bambalinas, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Simón y Pablo, gracias por estar acá. Feliz viernes. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Vamos al primer tema. Presidente electo José Antonio Kast estaría buscando un diálogo con los presidentes de Brasil y México por candidatura de Bachelet a la ONU. Ese planteamiento de buscar esa reunión, ¿es una señal de...? Te abro ahí la respuesta, Simón. Bueno, buenos días primero. Buen día. Y también a todos los que nos están viendo. Yo esperaría que sí. O sea, me parece que efectivamente, como hemos conversado en otras ocasiones, la candidatura de Bachelet debiese ser, de la expresidenta Bachelet, una candidatura que unificara al país, una candidatura de Estado, que representa más una buena alternativa para la conducción de Naciones Unidas en el contexto actual de dificultad que tiene la organización, del estado de las relaciones internacionales, de la situación crítica a nivel de la política internacional. Y además ha mostrado tener una larga trayectoria, no solamente en la política nacional, sabemos en política internacional también. Abrió la Oficina de Mujeres de Naciones Unidas, estuvo a cargo del Alto Comisionado de Derechos Humanos. ¿Tienes expectativa de que esas reuniones que busca generar puedan ser una señal positiva a la candidatura? Sí, me parece que debe ser la posición más razonable de José Antonio Kast asumiendo como nuevo presidente, en un contexto donde además ya hay una candidatura que está promocionada por Chile y promocionada por las dos principales potencias de la región. Pablo, ¿cómo lo ves? Me parece súper bien que converse, porque también creo que una decisión tan relevante, que falta tanto, no es mañana, suena extraño. A mí me parece un poco, cuando veo las gráficas, que hace un poquito voluntarista lo de la candidatura. Me parece, creo que la presidenta Bachelet tiene todos los pergaminos para ser secretaria general de la ONU. O sea, tiene una carrera intachable internacional. ¿Y por qué crees que genera tanta preocupación? Es que yo creo que la preocupación que está generando esto es que es una invitación que está saliendo. O sea, a mí me huele que esto, como digo, está muy bien, los buenos antecedentes, pero primero, ¿qué pasa con la ONU? El rol que está jugando el concierto internacional. Y también es como la palabra de este primer semestre, amarres. Me huele que es un tejo pasado para mantener pauta. A mí me parece que es una jugada muy inteligente de la actual administración para mantenerse vigente la pauta, porque lo apoye, no la apoye, le ponga $1 millón de pesos, 10 millones de dólares, vaya, no vaya, hable con México, todo genera pauta. O sea, genera un sentido de pertenencia y creo que aglutina un poco a la preocupación, actual... ¿tú crees, Pablo, que es una molestia por el muñequeo político, que el presidente Boric lo oficializó antes? Tal vez hubiese sido mejor que lo oficializaran juntos. Pucha, sí, yo creo también, porque es como un tejo pasado, que puede ser correcto. O sea, puede que esté bien. Yo creo, por eso digo, la presidenta Bachelet, si hay que elegir a alguien, creo que tiene un currículum perfecto para jugar ese rol. Pero me huele que eso, una suerte de tejo pasado, que me parece una jugada más política, porque el mundo cambia, esta edición va a ser en noviembre, hay que hablar con Brasil, hay que hablar con México, porque otros países, y también somos un país chiquitito, un poquito alejado. O sea, esto tiene que ver casi con la geopolítica, que va a ser Rusia, que va a ser Europa, que va a ser Estados Unidos. Me parece que es una manera inteligente del actual oficialismo de mantener una pauta y aglutinar un poco fuerza a través de algo conjunto. Y había bajado un poco el tema Bachelet de la pauta, pero el hecho de esta eventual reunión del presidente Kast con el presidente de Brasil y el presidente de México lo vuelve a instalar. Pero también me parece súper bien desde el punto de vista de ellos. Me parece súper bien que se junte, porque es como que le pregunten al próximo presidente, que en teoría va a tener que hacer campaña por ellos. Claro, Simón. Sí, o sea, yo no creo que tengan que preguntarle al próximo presidente, porque ya Michelle Bachelet es la candidata de Brasil y de México, está presentada como tal. Por lo tanto, el riesgo que corre Chile es que se generara este absurdo de que de alguna forma Michelle Bachelet terminara siendo la candidata de México y de Brasil y no de Chile. Y eso yo creo que efectivamente, como se ha planteado, sería un absurdo en la forma como se conduce la política internacional. Ahora, que el presidente Boric haya ratificado la candidatura, me parece que está del todo dentro de sus atribuciones, cuando además es una cuestión que se venía trabajando desde al menos mitad del año pasado. Luego fue anunciado en el encuentro de Naciones Unidas en septiembre. Entonces no es una novedad, digamos, sino que algo que ya venía siendo trabajado y que también fue conversado con el presidente Kast, como se ha conocido luego de las elecciones. Quiero poner otro tema en la mesa que tiene que ver con lo mismo, pero para darle la palabra a Pablo. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar lo que nos respondió sobre este tema la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Tal vez justo venían bajando de maquillaje al estudio, pero ella decía: es importante que el presidente electo se reúna con el presidente de Brasil, con la presidenta de México, y el presidente Kast ha dado señales de apertura al diálogo, tuvo un encuentro en buenos términos con Lula en estas giras internacionales, etcétera.
Con todos los antecedentes que tenemos hasta ahora en la mesa, ¿ustedes creen que estamos más cerca de un apoyo o más cerca de un rechazo? Pablo. Yo creo que noticia en desarrollo, yo creo que estamos fetichizando un poco el tema, ¿no? Tampoco es que se acaba el mundo, cambia todo, me parece un tema que se está levantando bastante con esta candidatura para hacer un contrapeso. Yo creo que genera interés público el contrapeso, la actitud que un gobierno declaradamente de derecha va a tomar con, por ejemplo, con lo que está haciendo Brasil y México, que son gobiernos de izquierda. O sea, ¿qué pasa con la izquierda de Latinoamérica? ¿Cuáles son las voces que están hablando? Yo no sé, yo creo que noticia en desarrollo, pero como te decía hace un momento, creo que cualquier cosa que haga la nueva administración va a ser tomada como una señal desde el actual oficialismo. Sí, es que a lo mejor la futura administración dice, ok, estoy haciendo un análisis, no tengo ninguna información, pero capaz que puedan decir, le entregamos el apoyo, me evito el flanco con la futura oposición, tendré que responder a los míos que tal vez no van a estar de acuerdo, pero también una decisión que eventualmente la tomarían sabiendo que puede existir un veto de parte de Estados Unidos y que la candidatura a lo mejor no va a prosperar. Es que yo creo que eso también se ha planteado de manera muy regular, como si fuese algo que ocurriera cada vez que se elige secretario general de la ONU. Y la verdad es que Estados Unidos solo tiene una vez que ha vetado a un candidato a secretario general, no me recuerdo el nombre en este momento, pero que fue un candidato a secretario general de la ONU que ya había sido secretario general de la ONU. ¿Pero con Trump como presidente? Pero nunca, no con Trump, pero nunca ha existido eso. Entonces, en el fondo, la situación no se da en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una simple relación de vetos cruzados. Es más bien una conversación respecto de qué es lo que se hace viable dentro de la totalidad de los candidatos y con la totalidad de los miembros del Consejo de Seguridad, porque, o si no, todos pueden ser vetados. Pero no es la práctica que regularmente ocurre. Por lo tanto, creo que asumir que eso va a ocurrir de esa forma no tiene mayores antecedentes. Y creo que también por parte de la derecha había una presión muy sistemática, obviamente, pero que creo que tiene una visión muy pequeña respecto del desafío que se está poniendo Chile como país, como Estado, cuando pretende poder tener una ciudadana suya como secretaria general de Naciones Unidas. Y a mí me gustaría y esperaría que el debate se elevara en ese sentido y no nos quedáramos también en una discusión de mezquindades cruzadas de un lado para otro, y sino más bien pudiéramos elevarlo y tener como una discusión en torno a la política de Estado. Pablo, para cerrar este tema. Sí, yo insisto, creo que esto es una discusión bastante voluntarista porque las dimensiones son gigantescas y así como ha pasado con los movimientos, sean justos o no sean justos, yo creo que hay que pensar qué decisiones toman en el último tercio, en los últimos 3 meses, que hay un bien largo en los últimos 3 meses del 14, son casi 3 meses, o sea, de hecho son casi prácticamente 3 meses entre el cambio de gobierno. Debería ser un poquito más corto, el país que lo hace mucho más corto, las decisiones que toma la administración saliente. En lo formal y en lo práctico también entender que son administraciones completamente distintas. O sea, las perspectivas de planeta son completamente distintas las dos. A mí me parece un ejercicio bastante voluntarista de esta actual administración. En este viernes 20 de febrero estamos con Pablo Matamoros, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la U Central, y también con Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Vamos a hacer una pausa. Al regreso tenemos que hablar de las críticas que han surgido en torno a este bono particularmente que recibiría el presidente Boric. Todo eso al regreso de la pausa en Voces del Poder. Ya estamos de vuelta. Seguimos en Voces del Poder, ahí está Pablo Matamoros y Simón Ramírez, y yo les planteaba un tema antes de ir a la pausa: las críticas de la derecha por el sueldo de Boric por Programa de Mejoramiento de Gestión, el PMG. Simón, ¿cómo has visto esas críticas y si te parece que es una cifra que corresponde que reciba el mandatario? No, primero me parece un debate totalmente ficticio, incluso irresponsable en la forma como Estamos hablando de 3 millones adicionales. Sí, pero irresponsable como ha sido tratado por la derecha, principalmente en la forma que lo pone, y algunos diputados como el diputado Mulet dicen, recién me di cuenta que el presidente recibe esta asignación, y es irresponsable porque esta es una asignación que está normada por ley desde 1998, que la reciben absolutamente todos los servidores públicos y lo han recibido también todos los presidentes, y este presidente lo ha recibido 4 veces al año durante toda la administración, y esto emerge como un problema cuando estamos en el último tercio, justo antes del cambio de gabinete, en la última asignación, y lo que intenta hacer es movilizar en la ciudadanía una sensación de malestar, de disgusto contra las autoridades, pero que se canaliza de una manera inadecuada, no se canaliza de la manera en términos de mejorar la institucionalidad pública, sino que se canaliza desinformando a la ciudadanía. Y eso me parece que es preocupante y que es irresponsable para personas que van a
que tienen una labor legislativa fundamental. Por lo tanto, o es ignorancia, y que me parecería grave que los parlamentarios no conocieran la ley, una ley tan fundamental, además que ha tenido una larga trayectoria, tiene que ver con la modernización del Estado, que fue parte central del programa Eduardo Frei, por ejemplo. O si no, es derechamente declaraciones malintencionadas para intentar desmovilizar este malestar en la ciudadanía. Esto viene del 98, si Viene del mal no 98. recuerdo, Pablo. Mira, yo creo que acá primero está en su derecho el presidente a recibir esta asignación. Segundo, que el PMG. O sea, el PMG, perder un PMG, hay que esforzarse para perder un PMG en la administración del Estado. Es una especie de eufemismo, o sea, la gente considera casi de su sueldo, supongo, gane lo que gane, en el grado que sea, cada 3 meses recibir esta asignación que se supone está asociada a algunos logros de objetivos. Que al final es una ley que porque todos se lo ganan. O sea, el 99% hay que ser muy esforzarse para perderlo. Yo creo que el presidente, claro, está en su derecho todo, pero como gesto político, como gesto de autoridad, hubiese ahorrado un problema si se lo doné a tal fundación. Sé que no lo puede devolver, no es porque te llega no es que tú... Es la remuneración. Pero algún gesto, algo podría haber dicho, una explicación preparada para esto. ¿Pero por qué surge ahora? Sí, aparece ahora porque alguien lo agarró, tema de verano, yo creo, no aparece. Tema de cambio de mando. Pero por eso también me parece que en esta cosa, más que la autoridad, porque es como cuando me acuerdo cuando decían hace años con Giorgio Jackson con Bombalé, cuando decía qué pasa con tu sueldo, Sí, una noticia. Tiene que ver 2015. con la coherencia discursiva narrativa, ¿no? Está en su derecho, no hizo nada ilegal, el presidente no está todo bien, pero también nos da a pensar qué ha pasado con el PMG, cuál es la austeridad, y también a lo mejor se ahorra un problema de decir, lo metí en una cuenta y se lo doné a la Fundación X, por decirlo, pero un hecho político. Eventualmente el tema se instala y eventualmente el próximo gobierno tal vez también tenga que responder por Pero, lo Claro, que pero sí, a lo mejor toma una decisión. el gobierno de José Antonio Kast, que va a asumir, pasó una campaña electoral, hizo un programa de gobierno, y uno puede revisar la totalidad de ese programa de gobierno y la totalidad de las declaraciones respecto de la política de remuneraciones del Estado, y no va a encontrar ninguna crítica al PMG, mucho menos a que las autoridades lo reciban. Entonces, el nivel de deshonestidad con la cual se enfrenta este debate es importante, porque además cuando uno ve las declaraciones no dicen lo que está diciendo Pablo, lo que podríamos tener esa discusión sobre la crítica al PMG. De hecho, yo tengo una crítica en otro sentido al PMG, que me parece claro. que considera a los funcionarios públicos solo desde la maximización de su utilidad. Claro. Oye, pero que distinto sería la discusión política si pero es las que opiniones fueran como las de Pablo. Podríamos tener... Perdón, pero el tono ha estado... Sí, pero es que es relevante, porque cuando uno mira cuáles son las opiniones de los parlamentarios, lo que dicen, y este gobierno no ha tenido ningún logro y se ganan estos PMG como celebrando, y después sale Mulet y dice, y uno ve las encuestas y la gente no aprueba al gobierno y sin embargo se gana el PMG, que no tiene absolutamente nada que ver. El PMG es un procedimiento administrativo tradicional, ordinario, en el cual cada uno de los servicios establece metas que son luego presentadas a la DIPRES, que la DIPRES valida, que después tiene indicadores, que después se cumplen, y uno puede decir, bueno, son altos, son bajos, son difíciles las metas, son fáciles las metas. Podemos discutirlo. Yo creo que hay que buscar pero quién ha perdido, fuera el presidente, quién ha perdido un PMG. ha ocurrido. El funcionario a cargo que se equivocó en algo, digo, yo creo que lo felicitan todos sus colegas, porque el PMG es una especie de eufemismo para hacer esta suerte. ¿Se acuerdan cuando fue el caso Mobgat, estos sobres de sueldo? Que hubo? Yo creo que tiene mucho que ver con normalizar ciertas cosas de los sueldos, de las remuneraciones del Estado, que me parece súper normal. Pero el PMG puede ser que esté pasado de moda, o sea, puede que existan otros mecanismos de poder dar incentivo a la administración. Por eso digo, y el caso del presidente, yo sé que hay una narrativa política que se usan distintos temas que no tienen mucha lógica, pero sí creo que el presidente a lo mejor como un gesto personal podría haber dicho, pucha, hago con esto y hago tal acción, pues, lo podría haber hecho. Simón, ¿duele particularmente que venga como comillas fuego amigo, por ejemplo, con el planteamiento del diputado Mulet? No, me parece totalmente... No, Más que duele, cae más mal, digamos. Creo que es irresponsable, se suma al coro de la irresponsabilidad de políticos que ponen en tela de juicio la... Es que sería generoso pensar que es ignorancia, yo creo que es malintencionado, porque son políticos de larga trayectoria, conocen las legislaciones más básicas, digamos, del funcionamiento de la administración, y me parecería muy extraño que desconociera de lo que está hablando. Ahora, insisto, esto es irresponsable. La institucionalidad política tiene un problema serio de legitimidad ante la ciudadanía. Lo último que debiesen estar haciendo los parlamentarios es contribuir a profundizar esa deslegitimación de la institucionalidad contra la ciudadanía. Entonces, si ellos tienen una crítica real al PMG como mecanismo de incentivo de la remuneración de los servidores públicos, bueno, que lo planteen, son legisladores, pueden perfectamente el 11 de marzo plantear un proyecto de ley al respecto. Pablo, la última reflexión de este tema para que vamos al otro. Yo creo que sí, claro, es derecho, es justo, se juntan narrativas políticas, pero para la opinión pública, y tiene que ver un poquito con la fe pública, que una persona gane
sea justo o injusto, no estoy diciendo que aparezca en las noticias que gana 10 millones de pesos mensuales. Que es lo que va a ganar el presidente de CAS como asignación mensualizada. Claro, pero por lo tanto, va a ganar más cuando lo mece con PMG. PMG. Que tiene título profesional, ¿o no? Por eso no es por eso, porque para el caso de las autoridades, el título profesional no está asociado al grado. Pero digo que aparezca esta discusión, que el presidente de la República gane 10, 9, pero hay gente que es un abismo con el sueldo mínimo. Digo lo mismo que pasa al presidente Katz, presidente Piñera, presidenta Bachelet. Es también para hablar y dar en cuenta cuáles son las remuneraciones del estamento público. Porque fue parte de la discusión de la ley de presupuesto donde se reasignaron y en ese sentido, como uno puede decir está bien, está mal, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, es parte del proceso y se le consultó a la nueva administración y no quisieron reducir sus remuneraciones porque dicen es parte de la ley. Y resulta que ahora mismo se genera esta discusión a propósito de lo que establece la ley, porque la discusión no está en los términos ético-morales, digamos, que plantea Pablo. La discusión está en términos de que no le corresponde cuando es verdad es una asignación legal que sí corresponde y que yo creo que hay que dar la discusión en esos buenos términos. Es un boomerang para la política en general hacer este tipo de declaraciones que minan la legitimidad. Y es importante consignar que con todo, esta es la administración que tiene las remuneraciones más bajas de todas las anteriores. La promesa de campaña del presidente Boric era que nadie iba a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. Por eso digo, narrativamente suena extraño. Son muchos los discursos políticos que argumentan. ¿Te acuerdas que la campaña era parte de la franja? Es decir, nadie va a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. Ético, moral y en lo práctico, creo que en lo simbólico es extraño para un ciudadano que está ahí. Claro, el presidente dice que no depende de ellos, pero Pablo echa de menos a lo mejor alguna señal, miren, esta plata la doné, bueno, en fin, entiendo el punto. Vamos a el último de Voces del Poder de este día viernes. El presidente electo José Antonio Kast le ha pedido al ministro de Hacienda Nicolás Grau presentar información por el déficit fiscal y señaló, entre otras cosas, lo siguiente: creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, dice Kast, era mucho mayor de lo que se iba mostrando, ha señalado el mandatario electo. Parlamentarios tienen todo el derecho a utilizar este instrumento, pero no es necesario cuando hay buena información. Entonces, de acuerdo a la última frase de José Antonio Kast, podemos interpretar que se ha ido, comillas, moderando el tono, porque en inicios de esta semana se habla así, la acusación constitucional corresponde, va. Ahora se habla de la sesión especial y si no funciona ahí, eventual interpelación y si no, una acusación. Hoy, ¿ustedes creen que se ha ido moderando un poco más el tono y se aleja la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Grau? ¿Cómo lo ves, Pablo? Yo no sé si alcanza todo lo que hay los primeros 11 días de marzo, no sé si se alcanza a hacer todo lo que se ve. Yo creo que aquí hay una cosa también, tiene que ver con narrativa. Yo creo que el oficialismo, el gobierno, entre la DIPRES, la directora de presupuesto, y el ministro Grau, creo que tan solamente la teoría de no aclarar que oscurece. Las declaraciones son muy contradictorias entre los ingresos, los egresos, el gasto. Creo que a mí no se me forma un juicio, ¿no? Esta cosa que es como, hay problemas de los ingresos, pero no en el gasto. O sea, son cosas que uno técnicamente entiende, que hay que ser eficiente en el gasto fiscal, por el presupuesto. Pero me huele que termina muy extraño. Cuando veo al ministro Grau y veo a la directora de presupuesto como siempre a la defensiva con estos temas. No, ¿pero corresponde o no a la acusación? Con eso cerramos. Yo creo que no, hasta altura okay. No creo que ¿para qué? Pero sí queda claro que el presupuesto y las arcas fiscales no se entiende. O sea, veo que no se han sentado a explicar esto. No un gráfico. Entraron 10, salieron 11. Tal vez sea buena la sesión especial. Sí, yo puedo hacer un resumen corto. El déficit estructural partió en 7,8, va a terminar en 2,8 cuando hablamos de déficit estructural efectivo. Con errores en la estimación. Cuando hablamos de la contención de la deuda fue contenida de mejor forma incluso que todos los escenarios que plantea la comisión, ¿cómo se llama? La comisión fiscal, perdón. ¿Autónomo? Sí, el Consejo Fiscal Autónomo. Sí. La disminución del gasto ha sido permanente a tal punto que hoy día en términos de porcentaje del PIB es equivalente al gasto que Chile tenía en el 2016. Y el crecimiento ha sido mayor al esperado año a año. Esos son los resultados. Entonces, efectivamente, hubo un error de estimación que ha sido reconocido a partir de la estimación de los ingresos y que el ministro Grau ha hecho una explicación bastante clara. Hasta el tercer trimestre del año pasado esto iba ordenado según la estimación, el cuarto trimestre los ingresos caen. Y acá a mí lo que me preocupa en realidad es la política fiscal con la que viene José Antonio Kast, porque cuando uno ve todo este escenario, dice, bueno, en realidad el país en términos de la arca fiscal está ordenado. La política fiscal de Chile está ordenada. Ha bajado el déficit estructural, se contiene la deuda, está creciendo y el gasto está contenido.
Y sin embargo, lo que sabemos es que el déficit estructural se explica en parte importante porque los ingresos han disminuido y han disminuido importantemente en cosas como el ingreso tributario y el impuesto de primera categoría. Entonces, cuando llega Kast y nos dice la primera medida va a ser disminuir el impuesto corporativo y reducir aún más los ingresos que entran vía tributos de las grandes empresas, y vemos que y el gasto se sigue reduciendo, Bien, tenemos Simón. un problema importante y que es un elástico que no se puede seguir estirando infinitamente. Pero no ha sido capaz la administración de explicar esto. O sea, como que terminan como eso, la defensiva dando puro, es que le falta plata, sumar, restar. Bueno, pero hay problema de narrativa. Lo cierto es que falta explicación de ambos lados, Sí. también de dónde van a salir los recortes en la futura administración. Veremos cómo termina esta historia y tal vez la sesión especial donde el ministro Grau pueda poner la información sobre la mesa calme un poco los ánimos. Gracias, Pablo Matamoros, Muchas gracias por la investigador del invitación. Centro de Democracia y Opinión Pública de la U Central, y Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Gracias por estar acá. Buen fin de Muchas semana. gracias. Que Muchas estén gracias. muy bien. 10 de la mañana con 6 minutos. 19,6 es la temperatura actual en el centro de Santiago y las nubes tienden a disipar hacia la tarde. Máxima para hoy, 29 a 30 grados. Ya estamos de vuelta con